Hola, muy buenos días. Que el Señor Jesús les bendiga, les guarde, les ayude, nos mire con ojos de misericordia, tanto a usted como a mí. Dándole gracias a Dios por un día más de vida, dándole gracias a mi Jesús por una nueva oportunidad, dándole gracias a mi Jesús porque extendió su misericordia sobre usted y sobre mí. Amanecimos con vida y con salud. Nos está dando otra oportunidad y otra para que reconozcamos que Él es el autor y el consumador de la vida, el autor y el consumador de todo lo que se ve. Gloria a Dios. Y de lo que no se ve también. Porque la vida espiritual es creada por mi Señor Jesús, por Dios como tal. Gloria a Dios. Tomando en cuenta que Jehová significa Dios. El Dios verdadero, el Dios altísimo. Y el nombre de Jehová es Jesús. Gloria a Dios. Claro, porque Jehová no envió a su Hijo. Jehová se hizo carne. Cuando Jehová se hizo carne, asumió el nombre de Jesús, Salvador. ¿Por qué? Porque Él vino a salvar y a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La comunión con Dios y el dominio de la tierra bajo Dios. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por un nuevo día, por una nueva oportunidad. Dándole gracias a Dios por mi casa, por mi vida, por mi esposa, por mi familia. Dándole gracias a Dios porque dice la palabra en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Dándole gracias a Dios porque yo sé que Él está conspirando y está siendo el protagonista de mi avance y de mi crecimiento espiritual. Bueno, hay detalles que no es necesario traer a colación en este momento, pero puedo asegurarle que pronto, muy pronto, estaré en otro nivel físico, porque ya en el espiritual Dios me promovió. Gloria a Dios. Lo importante es que somos el reflejo en lo físico de la gloria espiritual del Señor Jesús. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire. Dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores, el reverendo José Olivares, el patriarca. Dándole gracias a Dios por haberme aceptado como un miembro, por su doctrina, por su conocimiento, por lo que transmite. Gloria a Dios por lo que me transmite. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor Moisés Olivares, el presbítero, dándole gracias a Dios por su confianza, por su amistad, por su paciencia. Yo puedo decir con propiedad que mi pastor ha tenido bastante paciencia conmigo. Mis pastores, el pastor José y el pastor Moisés. Mas sin embargo, todavía estoy verde. Y bueno, tenemos la garantía de que cuando una fruta está verde, todavía está creciendo. Yo no sé hasta cuándo Dios me va a permitir crecer y cuál sea el propósito de Dios en mi vida, pero si Él así lo dispuso, continuaré. ¿Entiendes? No me voy a detener, porque dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. O sea, una mente sin limitaciones. Entonces, voy a desarrollar todo lo que pueda mi alma en el conocimiento del Señor. ¿Para qué? Para fluir de manera
natural en las estipulaciones y las cargas espirituales que Dios ha depositado en mi vida y en la suya también. Usted debería también cultivar su intelecto y cultivar su conocimiento en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra que porque esta es nuestra gloria, el conocimiento de nuestro Señor. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por mi vida, por mi esposa, por mi familia, por mi hijo, por todo lo que tengo y aún por lo que no tengo. Gloria a Dios. En esta ocasión nos disponemos, porque formo parte, soy instrumento de la edificación espiritual de las almas, para la honra y la gloria del Señor Jesús. No con esto, no es la intención exaltarme, porque aquí el exaltado es el Señor Jesús. Y todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él ha hecho y hace a través de mí no es mío, es Él. ¿Entiende? Y Él mismo puede hacer, y él puede hacer lo mismo a través de usted y a través de cualquiera que se disponga a servir de instrumento para Dios, para la edificación de las almas. Gloria a Dios. Bueno, en esta ocasión nos disponemos a continuar con el ciclo de enseñanzas que hemos venido desarrollando de los libros de la Biblia, de los propósitos de los libros de la Biblia, la verdadera, del verdadero contenido que tienen los libros de la Biblia y cuál es su propósito. Dice la palabra en Colosenses 3:17 que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacedlo en el nombre de Jesús. En honor a esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a proceder con esta instrucción cristiana. Este término no es mío, este término es de mi pastor Moisés Olivares. Mas, sin embargo, existe algo que se llama la ley del magnetismo, que se llama Eliseo y la ley del magnetismo. Esto es liderazgo. Esto está expuesto en los videos que Dios me ha permitido exponer en el canal de YouTube. Esto se llama liderazgo. Pueden buscarlo, liderazgo y la ley del magnetismo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, Segunda de Crónicas, en el nombre de Jesús. Autor. Como Primera y Segunda de Crónicas eran originalmente un solo libro, véase contenido. La identidad del autor no se aclara en ninguna de las dos partes. Muchos han optado por referirse a este desconocido autor como el cronista. La tradición judía temprana del Talmud afirma que Esdras escribió Primera y Segunda de Crónicas. También los versos finales de Segunda de Crónicas 36, 22 y 23, se repite los versículos que abren el libro de Esdras. Véase Esdras, capítulo 1, verso 1 al 3. Esto no solo apoya la tesis de la autoría de Esdras, sino que indica que Primera y Segunda de Crónicas formaban parte de una época. Gloria a Dios. Junto a Esdras. Indica que Primera y Segunda de Crónicas formaban parte de una época junto a Esdras. De una sola obra. Primera y Segunda de Crónicas y Esdras formaban parte de una sola obra. Eran complementos. Además, Primera y Segunda de Crónicas y Esdras poseen un estilo literario, un vocabulario y un contenido similares. Esdras fue tanto escriba como sacerdote y desempeña un significativo papel en la comunidad de exiliados que regresó a Jerusalén. Gloria a Dios. Aunque no podemos estar seguros, parece razonable asumir que el cronista era Esdras. Gloria a Dios. Fecha. Aunque no puede establecerse la fecha exacta de la redacción de Primera y Segunda de Crónicas, esta obra unificada adoptó su forma definitiva
probablemente a fines del siglo V a.C. El último acontecimiento del que se habla en los versículos finales de Segunda de Crónicas es el decreto del rey persa, Ciro, que autoriza a los judíos a regresar a Jerusalén, que autoriza a los judíos a regresar a Judá. Gloria a Dios, que autoriza a los judíos a regresar a Judá. Este decreto está fechado en el 538 a.C. y su mención deja la impresión de que Crónica se compuso poco después de haber sido emitido el decreto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sin embargo, la última persona que se menciona en Primera y Segunda de Crónicas es Ananí, de la octava generación del rey Joaquín. Véase Primera de Crónicas capítulo 3 versículo 24. Joaquín fue deportado a Babilonia en el 597 a.C. Dependiendo de cómo se calculen estas generaciones, aproximadamente 25 años, el nacimiento de Ananí pudo haber ocurrido entre los años 425 y 400 a.C. De ahí que Primera y Segunda de Crónicas se pueden fechar entre el 425 al 400 a.C. Trasfondo. El libro de Segunda de Crónicas cubre el periodo que va desde el comienzo del reino de Salomón en el 971 a.C. hasta el fin del exilio. El fin que cuando el pueblo de Dios regresa a Judá. Gloria a Dios. Alrededor del año 538 a.C., cuando el pueblo de Dios regresa a su tierra natal. Sin embargo, el trasfondo específico de Primera y Segunda de Crónicas es el periodo posterior al exilio. En este tiempo, el mundo antiguo estaba sometido a la dominación del poderoso imperio persa. Todo lo que quedó del glorioso reino de David y Salomón fue la pequeña provincia de Judá. Gloria a Dios. Los persas habían reemplazado allí la monarquía con un gobernador provincial. O sea, un gobernador por provincia. Gloria a Dios. Aunque el pueblo de Dios se le había permitido regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, su situación era muy diferente a la que gozaba en los dorados días de David y Salomón. Ocasión y propósito del libro de Segunda de Crónicas. El regreso de los exiliados desde Babilonia hacía necesario recoger por escrito la historia del pueblo de Dios, especialmente de Judá. El segundo libro de Crónicas fue compuesto con el doble propósito de alentar y amonestar a aquellos que regresaban a Jerusalén, aquellos que regresaban al pueblo o a la tierra que Dios le había asignado a su pueblo. Entonces debían crear. O sea, el libro de Segunda de Crónicas fue creado con el doble propósito de alentar, o sea, de estimular, y de amonestar, o sea, corregir a aquellos que regresaban a Jerusalén. O sea, se les impulsaba y se les corregía en el libro Segunda de Crónicas. El remanente que había quedado necesitaba estímulo para mantener viva su fe en medio de la dificultad. En este tiempo, nosotros los cristianos necesitamos mantener viva nuestra fe en medio de esta dificultad económica y en medio de esta dificultad que atraviesa nuestro país de Venezuela. Una esperanza para enfrentar el porvenir. El énfasis de Segunda de Crónicas en la herencia espiritual de David y Salomón
el templo y el sacerdocio, se les recordaba que Dios permanecía fiel y no se olvidaría de sus promesas a David y a su pueblo. También Crónicas constituía una enérgica exhortación para que el pueblo de Dios se adhiriera o se estableciera dentro de las estipulaciones del pacto y al ritual de Moisés, al ritual mosaico, como Dios le había enseñado a Moisés cómo se harían las cosas de manera espiritual, de manera que la pasada tragedia no se repitiera. En este tiempo, que dice la palabra que somos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, Dios está apuntando y está creyendo en usted y en mí para que vayamos avanzando y vayamos haciendo las cosas de manera perfeccionada, que el Espíritu Santo sea perfeccionado en usted y en mí. Comparación con Reyes. Uno podría preguntarse para qué son necesarios los libros de Primera y Segunda de Crónicas, teniendo en cuenta que los acontecimientos aquí narrados ya aparecen en Primera y Segunda de Reyes y en otros libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, aunque estos libros son similares, de ninguna manera son idénticos. De la misma manera que hay 4 relatos de la vida de Cristo en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, existen 2 relatos sobre la historia del pueblo de Dios. Aunque Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas son parecidos por su contenido, ofrecen 2 diferentes perspectivas históricas. Mientras el texto de Reyes fue escrito para quienes se encontraban en el exilio, Crónica está dirigido a la comunidad post-exílica que ya había salido del exilio y estaba en su tierra natal. Se escribieron con propósitos distintos. Compárese la sección ocasión y propósito de esta introducción con la misma sección de la introducción a Primera y Segunda de Reyes. Los libros de Reyes y de Crónica también tienen diferentes perspectivas políticas. Mientras Reyes abarca a ambos reinos, a Israel y Judá, Crónica se ocupa solo de Judá. Gloria a Dios. Por último, Reyes y Crónica difieren en su perspectiva teológica. Reyes ofrece una visión profética, mientras que Crónica prevalece en el punto de vista sacerdotal. Reyes ofrece una perspectiva profética, ¿por qué? Porque en ese momento Dios dispensó este libro para los que se encontraban en el exilio y la profecía era que regresaran a su tierra, que regresaran a Israel o a Judá. ¿Ve? Entonces, ofrece una perspectiva profética porque se apunta es al regreso del pueblo de Dios a su tierra natal. Y el libro de Crónicas prepara ese punto de vista sacerdotal. ¿Por qué? Porque ya están en la tierra prometida, en la tierra de su origen, en la tierra que Dios le había prometido. Y el punto de vista sacerdotal, ¿por qué? Porque ya deben permanecer en las estipulaciones de Dios para mantenerse victoriosos dentro de la tierra que Dios le había prometido. Sin embargo, Crónicas, al igual que Reyes, no es un simple recuento histórico. Véanse las introducciones a Primera y Segunda de Reyes. Contenido de Segunda de Crónicas. Las escrituras hebreas originales de Primera y Segunda de Crónicas forman parte de un solo libro, llamado Los Eventos de los Días. Fue dividido e identificado por los traductores griegos del Antiguo Testamento, redactores de la Septuaginta o LXX,
70, como las cosas que pasaron. El título Crónicas deriva de Jerónimo. No es una continuación de la historia del pueblo de Dios, sino una reiteración o suplemento de Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. El segundo libro de Crónicas puede dividirse en dos secciones principales. La primera parte del libro, del capítulo 1 al capítulo 9, ofrece una visión del reino de Salomón. El relato hace énfasis en la construcción del templo, el capítulo 2 al capítulo 7, y en la riqueza y en la sabiduría de este extraordinario rey, del capítulo 8 al capítulo 9. Sin embargo, la narración termina abruptamente y no menciona el fracaso de Salomón en el ocaso de su vida, según relata Primera de Reyes 11. La segunda sección de Segunda de Crónicas cubre los capítulos 10 al 36. Tras la división del reino, Segunda de Crónicas se ocupa casi exclusivamente del reino meridional de Judá. Solamente el pueblo del pacto cuando había regresado a su tierra natal. Y trata la historia del reino septentrional de Israel de forma incidental. O sea, muy poco habla del reino de Israel. En Segunda de Crónicas se bosqueja los acontecimientos durante el reinado de los 20 monarcas de Judá hasta la cautividad babilónica en el 586 a.C. El libro concluye con el decreto de Ciro autorizando la liberación y regreso del remanente a su tierra natal. Gloria a Dios. En capítulo 36, versículos 22 y 23 de Segunda de Crónicas. Gloria a Dios. Aplicación personal de Segunda de Crónicas. Mientras Primera y Segunda de Reyes destacan la responsabilidad humana, mostrando que el pecado conduce a la derrota, Segunda de Crónicas acentúa la soberana acción liberadora de Dios. Los temas de amonestación y el aliento divino resuenan todavía en nuestros días. Dios ha sido fiel a través de toda la historia a aquellos que han elevado a Él su clamor. Dios ha sido fiel a través de toda la historia a aquellos, a usted y a mí, que he elevado a Él su clamor. ¿Cómo clamamos? Esto es importante. Clamar es llamar a alguien a gran voz. ¿Cómo llamamos a alguien a gran voz? Por su nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios o cuál es el nombre de Jehová? Jesús. El segundo libro de Crónicas relata cómo Dios se mantuvo fiel a su palabra y a las promesas que había hecho al pueblo escogido. Es una fuente inagotable de aliento para los creyentes de todas las épocas, para los creyentes de esta época también. Dios hace y cumple sus promesas. Es alguien en quien podemos confiar. Siempre ha sido y es nuestra esperanza, y sus propósitos prevalecerán. Sus propósitos prevalecerán en la historia. Sin embargo, Segunda de Crónicas también nos exhorta a aprender de los errores del pueblo. De los errores del pueblo de Dios en el pasado, de los errores de la iglesia, de los errores de los creyentes en el pasado, para que en este tiempo no se repitan. De manera que en esto no se repitan en nosotros. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11. Hebreos, capítulo 4, verso 11. Cristo revelado. El libro de Segunda de Crónicas contiene una anticipación de Cristo, al igual que Primera de Reyes. Véase introducción a Primera de Reyes, Cristo revelado. Sin embargo, en Segunda de Crónicas, muchos han visto una alusión a Cristo en relación con el templo. En Primera de Crónicas 21, también Segunda de Samuel 24, se explica que
como una consecuencia del pecado, una plaga mortal había caído sobre Israel, el pueblo escogido de Dios. David compra un pedazo de la propiedad de Ornán para hacer sacrificio para que cese la plaga, para que cese el juicio sobre el pueblo de Dios. Este sitio sobre el monte Moriah fue el lugar exacto donde Salomón construyó el templo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas capítulo 3, verso 1. Es posible también que haya sido la montaña donde se le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Génesis 22, 2. En el Nuevo Testamento, Pablo se refiere 3 veces a los creyentes como el templo de Dios. Gloria a Dios. Esto es revelación que Dios le hizo a Pablo. Y Pablo nos la reveló en este tiempo a través de su palabra. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Capítulo 6, verso 19. Efesios, capítulo 2, verso 19 al 22. Es Cristo quien ha comprado este lugar para levantar su templo espiritual. Así como Dios, Cristo, a través de David, compró ese lugar y estableció el pueblo de Judá, el pueblo del pacto. Así, Cristo lo compró a usted y a mí a precio de sangre. ¿Para qué? Para establecer en nosotros el templo de Dios, en nuestro interior, en nuestro espíritu, y levantar así su edificio. Como dice el libro de Ezequiel, capítulo 36. Gloria a Dios. Fue un sacrificio que nos libró de la muerte, a usted y a mí. Romanos capítulo 5, versos 12 al 18. Capítulo 7, versos 24 y 25. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14. Espíritu Santo en acción. Hay 3 referencias claras al Espíritu Santo en Segunda de Crónicas. Se le llama también el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Capítulo 5, verso 1. Capítulo 24, verso 20. Y el Espíritu de Jehová. Capítulo 20, verso 14. En estos pasajes el Espíritu Santo inspira palabras a Azarías. Primera de Samuel. Capítulo 15, verso 1. De Segunda de Crónicas. Y a Jaasiel. Capítulo 20, verso 14. Y a Zacarías, capítulo 24, verso 20. Esta acción del Espíritu Santo de inspirar a gente que profetiza es similar a la que lleva a cabo en Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Gloria a Dios. Además de esta referencia, muchos ven una imagen del Espíritu Santo en Segunda de Crónicas. Capítulo 5, versos 13 y 14. Compárelo con Primera de Reyes, capítulo 8, versos 10 y 11. Cuando la dedicación del templo, este templo construido en un lugar que fue comprado y donde ofreció sacrificio por el pecado, Dios lo compró a usted, Jesús lo compró a usted y a mí a precio de sangre. Gloria a Dios. Estaba lleno de la presencia de Dios. Usted está lleno de la presencia de Dios después que se bautiza en el nombre de Jesús. Cuando su cabeza ya no es Adán, sino es Jesús. Cuando ya no ha nacido solamente de la carne, sino del Espíritu. Gloria a Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo explica a los creyentes que son el templo de Dios, morada del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. Capítulo 6, verso 19. Usted y yo somos morada de Dios, el templo de Dios. Gloria a Dios. Bueno, hasta la próxima entrega. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndolo.